del Club Deportivo Tenerife significa el sitio donde más jugué, el sitio donde más disfruté de la profesión de futbolista y al final donde más tiempo estuve, o sea, quitando las categorías de abajo, el Astorga, el Zamora, después fui profesional en el Sporting, pero menos tiempo y llegar al Club Deportivo Tenerife y crecer con el Club Deportivo Tenerife y que el Club Deportivo Tenerife creciese también conmigo, significó digamos, un símbolo de pertenencia mutua, de que yo pertenecía al club y yo era parte importante también del club. Símbolo de la década prodigiosa del Club Deportivo Tenerife en Primera División, Felipe Miñambres jugó 10 temporadas como blanquiazul y fue el único futbolista que vivió esa etapa de principio a fin. Referente de los nuevos tiempos que llegarían al deporte español, fue el primer jugador en acogerse al decreto 1006 para abandonar un club, el Sporting de Gijón, tras el pago de una cláusula. Criticado sin piedad en su primera temporada en la isla, su ubicación como mediapunta le hizo explotar como futbolista y ganarse el favor del Heliodoro, liderando al conjunto tinerfeño en 2 históricas clasificaciones para la Copa de la UEFA, competición en la que tendría actuaciones sobresalientes y marcaría goles inolvidables. Tras sumar 357 presencias oficiales con la camiseta blanquiazul, pasó directamente a ejercer como segundo entrenador en un intento desesperado por evitar el descenso, trabajando luego para la entidad como técnico interino o como director deportivo. Cuando jugaba allí en la calle, en San Andrés, en mi barrio, soñaba con ser profesional del fútbol. Mi padre había jugado al fútbol, pero bueno, en el Astorga, mi tío sí había sido profesional, había jugado en el Levante, en el Salamanca, en más equipos, era portero, y entonces yo soñaba con ser profesional de esto. Pero la realidad me llevó a algo más que lo que eran mis sueños. Entonces yo cuando estaba después cuando fueron pasando las cosas, en Zamora sobre todo, que era una segunda vez donde había solo 2 grupos, hice 2 buenas temporadas y viene el Sporting, ya no era un niño como para ir al Sporting B, pero ya acababa de descender a tercera en la reestructuración de los grupos de segunda B. Entonces el volver a tercera división, yo sabía que era un paso atrás en lo que significa de categoría, pero no era un paso atrás en el futuro. Yo sabía que el Sporting era un club de cantera y era un club que si yo hacía las cosas bien iba a llegar al primer equipo. Y por suerte me fueron bien, el primer año hice, no sé, 25 goles, metí muchos goles, y a la media temporada a la temporada y media, a la media de la siguiente ya me subieron al primer equipo. Como jugador del filial iba normalmente al banquillo y la siguiente con Chucho Aranguren ya pertenecía al Real Sporting. Y después, bueno, pues los sueños fueron avanzando, se fueron cumpliendo y al final, pues, más los partidos que jugué en el Porti, 357 aquí en el Tenerife, o sea que jugador de selección fui, mis sueños se quedaron pequeños para lo que al final conseguí. Sí, me acuerdo, sí. Creo que salí por Juanma y sí, además ellos tenían a Tomás, a Goicoechea, a Arteche y defensas duros. Y debuté ese día. Sí, un partido televisado además, no televisaban muchos, pero ese fue uno de los partidos televisados que al final te hace ilusión, a ti te hace mucha ilusión, pero te hace mucha más ilusión también por la gente que te ve, tus padres en Astorga, tu hermano,
toda la gente que te ha visto jugar en el Astorga, todas esas cosas, ahora no, porque ahora se ven todos los partidos, pero que te tocas un partido televisado era una suerte. Santiago y el presidente apostaron mucho por mí. Yo en el Sporting, bueno, estaba en un tema contractual muy bajo. Yo creo que el Sporting era con un contrato del Sporting B, de los que subían del Sporting B, y bueno, ellos hicieron una gran apuesta por mí, el Tenerife hizo una gran apuesta por mí. Yo consideré, con todo lo que me decían, la idea que había un poco del club, de futuro, de que iban a hacer buenos fichajes, buenos jugadores. Bueno, yo creo que el Sporting también en ese momento prefería casi el dinero de la cláusula. No querían venderme, pero si pagaban la cláusula preferían el dinero de la cláusula. Y al final, bueno, pues acepté sin mucho conocimiento de lo que había alrededor, sí, del equipo, que lo había visto contra el Betis en la fase de ascenso. Pero, por ejemplo, claro, en lo que se refiere a infraestructura no tenía que ver, no tenía idea tampoco. Pero yo me acuerdo que entrenábamos muchas veces, cuando llovía entrenábamos en el aparcamiento de abajo del Heliodoro, que había como una especie de campo allí, y entrenábamos ahí en tierra y íbamos a otros campos de tierra de la isla, o nos íbamos rotando por donde íbamos, pero cuando llovía era horroroso porque no encontrábamos campo. Y sí que eso no sabía, yo creo que antes había menos conocimiento de todo, no sabía que en realidad, bueno, no había instalaciones. Pero a mí me seducía más el tema del futuro, el tema de lo que pensaban que podía ser el Tenerife, y sí, fue una decisión arriesgada, pero bueno, a veces hay que tomar decisiones, y yo en el Sporting había hecho muy buen año, era un sitio. Por atrás también venía gente importante, venía Manjarín, venía Luis Enrique, uno los conoce porque al final ve la cantera. Entonces, bueno, yo creo que era una decisión arriesgada, pero que yo creo que la hice convencido, y a pesar de que el primer año no fue bueno, sí que al final esto se mide por la trayectoria, y al final esa decisión arriesgada me dio la razón. Yo creo que había unas expectativas altas, normales también. Venía de hacer 12 goles. Es cierto que era mi primer año en primera, quitando los partidos que compaginaba el B con el primer equipo. Pero venía de ser internacional, de ya haber ido a la selección, en un partido de clasificación contra Malta. No jugué, pero bueno, eran unas expectativas, el primer fichaje, el club era nuevo también en primera, se había pagado un dinero por él. Bueno, todo eso crea una burbuja de unas expectativas grandes sobre un jugador. Y yo no me encontraba, no me encontraba en el sistema, no me encontraba bien, había mucho juego directo sobre Rommel, que en paz descanse, entonces no encontraba mi sitio, no me sentía a gusto, era un estilo de juego muy diferente al que tenía en el Sporting, y claro, la gente me criticaba porque no jugaba bien. Entonces, bueno, en la perspectiva del tiempo y la distancia, lo ves como normal. En ese momento, claro, me dolía mucho porque tampoco estaba muy acostumbrado a las críticas. A mí me hacían daño las críticas, como es normal, pero sobre todo porque yo me sentía que no daba lo que tenía, no encontraba el sitio, no encontraba los espacios, pero lo sientes más por tu gente. Y yo estaba tan lejos y lo sentía por mis padres, que sé que sufren, por la familia, por mi hermano, por toda la gente, por los amigos que sabes que te están siguiendo, y que vas y miras en los periódicos deportivos del lunes, leas el Marca, un 0 mal, no sé qué. Entonces lo sientes por ellos. Yo ya sabía que había jugado mal, entonces lo sientes más por el tema de la gente. De todas formas no tenía gente, pero tenía a mi madre, que me acuerdo que alguna vez con Javier, cuando lo veíamos en los viajes, le decía, pero no, sáquelo para otro sitio, véndalo, que a lo mejor no sé qué. Y es cierto que Javier no se preocupe, que su hijo va a triunfar en el Tenerife, no, estése tranquila. Me lesioné, tuve una rotura de fibras en el cuádriceps, y a partir de ahí, viendo las cosas desde fuera, tuve otra perspectiva, y viendo las cosas desde fuera, hostia, yo decía, joder, no puede ser que estuviese tan mal. Y me tocó estar muchos partidos viéndolo desde la grada, y a partir de ahí, después salí a ratos y con minutos empecé a crecer. Me parece que fue en el año de Solari ya. Y a partir de esos iba saliendo minutos, hacía gol,
y a partir de ahí fui a crecer y ya, bueno, ya fueron mejor las cosas. La línea de juego cambió definitivamente con Valdano, pero yo ya me empecé a sentir cómodo con el indio. Me sentía cómodo entrenando, los entrenamientos muy competitivos siempre, entonces a mí me gusta competir por cada cosa y eran entrenamientos competitivos, todo tenía competición, se apuntaba, te puntuaba, te daba premios o no, y me sentía cómodo. No ganábamos, era un equipo que no acababa de ganar, no acababa de sacar resultados, pero yo ya me sentía cómodo, ya me sentía que me valoraba, bueno, que podía ser importante. Y después, cuando llega Valdano, ya en un sistema de 4-4-2 en rombo con Fernando, cuando estaba, o si no Chemo o cualquier otro, Antonio algún día jugó, y yo de media punta con libertad, teniendo dos delanteros para pasar, para asociarme por la banda con jugadores, hostia, ahí ya encontré mi sitio, encontré dónde podía jugar, dónde desarrollar mi juego, dónde filtrar pases, al final el puesto donde mis características lucían más. La llegada de Valdano y de Capa significan un cambio de todo, O sea, nosotros, yo no sé si llegan un martes o un miércoles, en el libro que escribe Jorge está, y lo cuenta perfectamente. Empezamos a jugar, dice, jueguen como vean, era un partido de jueves, me parece, y jueguen como vean, y éramos un desastre. Y paró en el descanso y dice, son un desastre, no ganamos a nadie, es solteros contra casados. Dice, libérense y jueguen cada uno como les dé la gana y hagan lo que puedan, pero liberaos, no nos importe el error y tal. Y jugamos y dice, ahora sí, esto es así. Es una forma de ver el fútbol diferente. O sea, la percepción del sufrimiento no era de optimismo, de poder ganar a cualquiera, de jugarle de tú a cualquiera, de tratar de tener la pelota. Bueno, un poco lo que Cruyff y en el Barça habían más o menos ido manejando, pero trasladado a un equipo que estaba peleando por el descenso. Que yo a veces lo digo, o sea, uno a veces tiene que elegir entrenadores y normalmente cuando se eligen los entrenadores en una situación crítica como la que estábamos nosotros, con muchos negativos y que no ganamos a nadie, y enfrentándonos a Valencia, a Barcelona, a Real Madrid en casa y a Valladolid, la mayoría tiran y dicen, hostia, vamos a ver si metemos un gol, lo esperamos, que nos caiga el resultado, y era todo lo contrario. Y no pensábamos en la clasificación, pensábamos en tratar de jugar, en divertirnos, en hacer las cosas bien, y jugábamos contra el Valencia, que iba arriba en esa temporada, y da igual, y jugábamos contra, yo creo que solo perdimos, yo creo que empatamos aquí el único que empatamos fue con el Valladolid, que empatamos 0-0. Entonces, era una forma de ver el fútbol diferente, una forma desde el optimismo, desde las cualidades de uno, no pensar mucho en el rival, sí, lo conocíamos, pero lo más importante éramos nosotros, y nosotros teníamos buenos jugadores también. Hago el primer gol con Jorge en un centro que baja Pizzi de cabeza y yo llego con la puntera y hago el primer gol, que me vacilaban. Hace poco lo he recordado porque Jorge estuvo allí en Vigo. Y ellos llegaban porque ellos habían hecho el programa del Canal Plus, estaban con Nacho Levin haciendo y veían jugadas, y yo ese año había empezado bien, había hecho goles en Coruña, había hecho goles aquí al Albacete, había hecho goles de regates, había hecho bonitos goles, y entonces me vacilaban y me decían, joder, pero yo creo que el que jugaba al principio era tu hermano, que no eras tú. Y me empezaban siempre, llama a tu hermano que venga a ver si viene el domingo y juega un rato con nosotros y te cambias y tal. Y llegó el gol y voy para el banquillo y le digo, mi hermano ya está de vuelta. Y nosotros no jugábamos no sé si ascendimos un puesto más en la clasificación, pero jugábamos por el orgullo y por todo eso, y al final por defender una forma de juego, y porque jugábamos contra el Madrid, que se jugaba la Liga, y nosotros éramos unos invitados y queríamos, bueno, pues al final tratar de ser protagonistas. Y jugamos, la verdad es que ellos empezaron ganando fácil, 0-2, pero eso tienen los equipos que siguen jugando, que al final nosotros sabíamos que íbamos a generar ocasiones, hace el gol Quique nada más poco antes de irnos al descanso,
y después en una jugada mía por la banda, que voy hasta línea de fondo, centro atrás y Rocha la mete en propia meta. Y a partir de ahí ya la locura de la jugada de Bullo con el gol de Pierre. Y para nosotros sirvió para, aparte de que no nos jugásemos nada, de ganar y de poner el Tenerife, o sea, en la órbita. Y ya cuando es el segundo ya es la leche, porque es volver a repetir lo mismo, que eso sí que es difícil. Entonces, era que se hable del Tenerife por su forma de jugar, por su estilo, y en este caso no se iba a hablar por eso, se iba a hablar por haber ganado al Madrid. Además se habla de ganar al Madrid perdiendo 0-2. Los periodos los marco un poco por los entrenadores. Al final los entrenadores con los que yo me sentí, disfruté, y sobre todo con Jorge y con Ángel, que cambiaron mi... Yo antes jugaba al fútbol y después, desde que llegaron ellos, además de jugar, pensaba y ejecutaba pensando rápido. Entonces, esa temporada, claro, quedar quintos, veníamos de habernos salvado en la penúltima jornada, la anterior, y quedar quintos, bueno, para nosotros era la leche, pero sobre todo por la forma de jugar. Yo me divertía cada vez que salía a jugar los domingos. Me divertía con los entrenamientos, acababan los entrenamientos y se sentaban ahí en un balón y te empezaban a hablar y te contaban cosas, y yo me sentaba ahí a escucharlos y a tratar de interiorizar todas las cosas que decían y de las que hablaban. Y me acuerdo de estas charlas con Jorge, que lo he contado más veces, que le decía, joder, tengo ya, no sé si fue el segundo año, 27 años, y no acabo de conseguir cosas. Y dice, no, tranquilo, que yo a partir de los 28 fue cuando empecé a conseguir cosas, ¿no? Todavía te quedan tus mejores años. Y lo que recuerdo es que disfruté mucho, incluso disfruté perdiendo algún partido. Me acuerdo en Santander, un partido que perdimos contra el Racing, que había bastante barro, jugamos espectacular y perdimos, pero salí del campo orgulloso de cómo habíamos jugado, y eso a veces pasa, ¿no? No es bueno, es mejor ganar, claro está, pero yo lo que sentí en ese tiempo es que disfruté de cada partido que jugué. Para las gestas de Europa todo parte un poco de la idea, de la idea que se tenía de salir a ganar a cualquiera. Es que nos daba igual, es que después jugamos contra la Juve y sí, allí nos costó meternos el primero, y el primero lo metieron rápido, después les costó volver a hacernos gol, pero desde que no teníamos miedo a nadie y que íbamos a jugar, íbamos a tratar de ser protagonistas. La de Auxerre es, como fue, es espectacular. Después del partido aquí, o sea, tú ahora empatas 2-2, me parece que empatamos aquí contra Auxerre, dices, nada, ya está, no. Ellos llevan no sé cuántos años sin perder en su estadio. Yo creo que ahora te pones y dices, nada, no pasamos. Y nosotros íbamos allí tranquilos. La verdad es que era curioso. Yo muchas cosas yo ahora las cuento y te ríes, pero muchas cosas de las que pasan ahora serían imposibles, pero ahora todo está tan estructurado, todo tan... la prensa, los jugadores muy apartados de la prensa, solo cuando hablas, mucha diferenciación entre los estamentos del club, mucha distancia. Y yo a veces recuerdo que en el entrenamiento antes del partido que jugábamos en Auxerre y hacíamos pachangas y jugaba el doctor Blas Ramón, se metía a jugar la pachanga. Tú ahora lo piensas y dices, estaban locos. Se metía a jugar la pachanga Blas Ramón, se ponía Cristóbal, que era el delegado, y jugaban la pachanga con nosotros. Y tú ahora lo piensas y dices, bueno, este equipo era un equipo de zumbaos. Pero había tal armonía, Senén haciendo de las suyas, o sea, había tal armonía que incluso nosotros en aquella época lo veíamos de forma natural, o se metía Alberto Giraldez a jugar y te pegaba unas patadas que no veas. Bueno, al final era que disfrutábamos tanto y no nos dábamos cuenta de eso, y eso acabó creando un ambiente, un grupo, una unión, y el partido de Auxerre fue histórico, épico, y para todos los que lo vivieron, sean o no del Tenerife, la gente lo recuerda porque la gente, me parece que había otro partido a la vez, y como nosotros acabamos más tarde, la gente se puso a ver más el partido nuestro que el otro. Y después, pues eso, Olympiacos lo mismo. Olympiacos es un partido soñado, o sea, y metían ellos, íbamos y metíamos nosotros, y nos volvía a meter el Christensen que después vino al Compostela. Y ese sí a mí me queda marcado por el gol, porque la gente que me conoce y que ve ese gol dice, hostia, y yo tampoco sé por qué tiré. A mí me gustaba tirar cuando estaban colocando la barrera,
a veces ya le había metido un gol a Lopetegui en Logroño, pero esta estaba muy lejos y yo no tengo pierna, no tengo tanta pierna como para pegarle desde tan lejos. Pero era una media locura, que podías intentar las cosas, que no pasaba nada. Muchos entrenadores, yo creo que cada vez más quitamos iniciativa, o quita iniciativa al jugador ya desde niños. Y yo hice esa locura porque sabía que podía equivocarme, pero veía que podía hacer gol. Y era muy lejos, pero le pegué y con todo y metí gol. Salí el primero contra Corea un rato y después me tocó contra Bolivia de titular. Y yo creo que tienes la sensación de que no eres tú. Y que los que van normalmente, habitualmente, sí, ya estás acostumbrado. Pero me daba la sensación que estaba como en un sueño, que estaba escuchando el himno allí en Chicago y que, hostia, qué cosa. Parecía que estabas viviendo la vida de otro. Pero después ya empieza el partido, pero es muy emotivo. Muy emotivo, para mí fue muy emotivo escuchar el himno, muy emotivo defender a España. Quizá no notas tanto, claro, al ser tan lejos, no notabas tanto el calor de la gente, no tenías la sensación de estar en un mundial, porque apenas veías a aficionados, ibas a entrenar a la universidad donde íbamos, porque casi siempre estuvimos en Chicago, y para el hotel, y de hotel al entrenar, y no veías muchas aficiones, veías a los familiares que habían ido de España, después sí en el campo ya veías más gente, sobre todo gente que era de España y gente que era aficionada de España. Pero jugar un mundial con la selección es la hostia, es increíble porque ya te digo, eso ni lo había soñado, y defender, y me quedó la pena. Yo iba con la idea, digo, no, tenemos que hacer historia. Yo metía en la cabeza que teníamos que hacer historia y pasar de cuartos, porque no podíamos volver a los cuartos y decir, hostia, pues fue la selección que por lo menos llegó hasta semifinales. Y yo en mi cabeza, desde que supe que iba convocado, digo, no, tenemos que hacer todo lo posible para pasar de cuartos. Y por desgracia, contra Italia, nosotros ese partido lo vamos a ver era en Boston, vamos a ver el partido que clasificaba al que nos tocaba a nosotros. Ya estábamos en Boston y vamos a ver Nigeria-Italia. Y nosotros nos vamos del partido porque nos fuimos unos minutos antes y el que nos tocaba era Nigeria, que corrían que no veas. Digo, hostia, los nigerianos son duros. Y Italia le dio vuelta en poco, me parece que empató, y después en la prórroga, y al final nos tocó Italia. Y tuvimos la oportunidad de pasar. Por desgracia no pudimos pasar, y es una espinita que se te queda porque después lo han ganado, y lo han ganado con merecimiento, y han sido, yo creo, la mejor época del fútbol español, mejores que nosotros. Nosotros teníamos buen equipo, pero estos eran mucho mejores. Pero a mí me quedó la espinita de decir, hostia, por lo menos haber pasado a semifinales. Después seguro que quieres más, pero en ese momento era romper el maleficio de los cuartos de final. Yo me consideraba titular. Yo creo que él a veces cambió muchos momentos por el esquema que ponía sobre el campo, mi posición, jugaba más tirado a izquierda, a pierna cambiada, a veces media punta. Ahí sí que tuve variaciones en el sistema, pero bueno, yo acababa apareciendo por el medio, tratando de hacer mis cosas, aunque jugase, aunque en un inicio de partida pudiese estar por la izquierda. Pero sí fueron dos temporadas espectaculares, con muy buenos jugadores, con muy buen equipo, tratando de ser protagonistas también, y dos temporadas en las que una quedamos por encima del Real Madrid, logramos clasificarnos, y la de Europa, pues bueno, es una temporada increíble. Y sí, al que sabíamos que iba a ser complicado, pero pensábamos que podíamos pasar. Ellos eran incómodos porque hacían bastantes marcas al hombre, a mí me marcaron al hombre, entonces no era una situación en la que convivieses habitualmente en la liga, al sentir las marcas al hombre. Y aquí ganamos 1-0 de penalti, que yo no lo solía tirar, la verdad, pero había fallado Joka, y yo necesitaba para tirar los penaltis, que no los tiraba desde segunda B en el Zamora, necesitaba entrenarlos durante la semana, necesitaba coger confianza, y esa no había vuelto a ensayar, pero esa semana digo a ensayar porque si hay lo tiro. Y ensayé esa semana, y cogí la pelota, y tampoco vinieron muchos más, cogí la pelota y
y tiré el penalti y me resbalé, pero bueno, tenía la idea clara de dónde lo quería tirar. Era Lehmann, me parece, el portero, que después fue al Arsenal, y ganamos 1-0. No era fácil, sabíamos que íbamos a sufrir, pero pensábamos que podíamos ganar. Allí me parece que aquí expulsaron a Marcelo, expulsaron, que jugó allí Anderson. Y allí pues tuvimos alguna ocasión, nos defendimos más que otra cosa, tratamos de ver alguna contra. Chano me parece que tiene una, no sé si ya en la prórroga o en los últimos minutos del partido, un remate de cabeza que se le va por poco, y en la prórroga nos meten el segundo. Y bueno, fue una decepción grande. La verdad es que pensábamos que podíamos pasar, pensábamos que teníamos opciones, pero bueno, ellos fueron más fuertes y al final acabaron ganando, al Inter le acabaron ganando la final. Y yo creo que al final un poco pasa que tienen que pasar muchas cosas, no solo una. Es difícil de analizar por qué tan buenos jugadores al final no se les saca rendimiento, o no acabamos de conseguir el rendimiento que tuvimos en otras temporadas. Y yo creo que al final ahí un poco, pues, entre que uno no da lo que tiene, o sea, no da el nivel que más o menos espera, quizá que en determinados momentos la concordancia entre lo que los entrenadores que venían con la plantilla, de estilos hablamos, no iban parejos, no engarzaban bien. Entonces, al final, uno por lo que sea no acaba dando el rendimiento, no le sacan el rendimiento que le sacaron otros entrenadores o que dio con otros entrenadores, y te metes en una dinámica en la que no eres capaz de ganar, en la que pierdes confianza. Tú cuando vas, ahora cuando hablamos de Valdano, de Heynckes, daba igual. Yo por ejemplo, a mí Valdano, Ángel Capa, sacaron más rendimiento de mí que quizá del que yo pensaba. Y otros entrenadores pues te sacan menos rendimiento y tú das menos rendimiento por lo que sea, porque te sientes menos a gusto, porque no acabas de encontrar tu sitio. Y yo creo que ahí se juntaron bastantes cosas, y después cuando empiezas a perder la confianza, vas perdiéndola, te empiezan a decir, hostia, que si perdemos el domingo estamos ahí. Y ya muchas veces no tiene que ver con las cualidades de los jugadores, tiene que ver con que no eres capaz de ganar a cualquiera. Y tú vas a enfrentarte contra cualquiera y dices, no lo gano. Y antes era al revés, antes decías, ganamos cualquiera. Somos capaces de ganar en el Bernabéu, que ya lo habíamos hecho, somos capaces de ganar en el Nou Camp, de empatar, que lo habíamos hecho, pero ahora te enfrentabas contra cualquier otro. En Extremadura me parece que fue uno de los años que perdimos allí, veníamos, no me acuerdo. Bueno, la verdad es que no éramos capaces de ganar a nadie, porque ya en tu cabeza empiezas a proyectar el partido antes de jugarlo, empiezas a pensarlo y dices, hostia, no veo, ya no lo ves ni pensándolo, ya no te digo jugándolo, pero pensando, dices, no veo la forma de entrar o de ganar o de hacer una ocasión. Y en otros momentos te sale natural y encuentras y lo piensas el partido antes y dices, lo vamos a ganar, aparece aparece el otro, un centro, un remate. De todas las armas que tiene el equipo va a aparecer alguna, y de la otra forma no aparecía, y no fuimos capaces, y yo lo hablaba ayer, y después descendemos y muchos jugadores se van y triunfan en otros equipos, pero a un alto nivel. Entonces eso da que nosotros aquí no lo dimos, y tampoco una culpa de todos, no se nos sacó el rendimiento que sacaron otros. Entonces teníamos muchos jugadores internacionales, nosotros descendimos con muchos internacionales. Pues porque yo veía que podía ayudar más, que ahí ya no podía. Yo ya veía que yo no era el jugador que había sido, y que bueno, ya yo no era un titular indiscutible, porque mi nivel, bueno, también tenía algunas molestias en rodilla. Bueno, mi nivel no era el que yo había dado. Entonces yo veía que podía ayudar más quedaba poco, estábamos muy mal, y mi idea era que podía ayudar más desde esa posición que desde la otra. Desde la otra no veía que pudiese darle algo más al club de lo que podía dar, y sin embargo de esa sí pensaba que podía ayudar, que podía transmitir las cosas que sentía, de esas que uno vivió y que trató de
acumular bueno, en su experiencia, para tratar de darle vuelta a una situación, sobre todo en lo anímico, en la confianza, en cosas que nos hiciesen esos partidos cambiar, y no pudimos. Yo creo que fue en el penúltimo, en Extremadura, me parece que, no sé si descendimos en el penúltimo contra el Extremadura, porque después vinimos aquí, yo creo que ya estábamos descendidos en el último. A mí me gustaba el entrenador, la verdad es que me gustaba. Me sentía cómodo, me gustaba la semana, me gustaba mucho, me gustaba estar con los jugadores, me gustaba transmitirles, me gustaba tratar de tener un equipo que jugase bien, bueno, con lo que uno había estado. Y bueno, entrené al Hércules, entrené al Salamanca, entrené al Alicante, en Lleida, y después igual que llegué al entrenador por circunstancias, porque yo acababa de salir de aquí del club, no sé si fue en febrero o en marzo, creo que en febrero, no me acuerdo. Y me llama Quique Medina y me dice, joder, no sabrás de ningún entrenador que el Hércules estamos buscando porque van a echar al que hay o lo han echado y no sabrás de alguien. Digo, joder, háblales de mí y mira a ver qué te dicen. Y les habló de mí y me llamaron y bajé a Alicante, y al mes de que se acabó ya mi relación con el Tenerife, pues me fui para el Hércules. Pues de director deportivo, pues igual me pasó parecido. Yo ya no estaba entrenando, no estaba en ningún equipo, me acuerdo que estaba en Alicante con la familia, y me llama Pepe Mel y me dice, hostia, no sabrás, porque andan buscando director deportivo para aquí, para el Rayo, no sabrás de alguien y tal. Digo, joder, háblales de mí, a ver qué te cuentan. Y yo pensé que se habían olvidado, pero justo cuando iban a empezar, un poco antes de empezar la pretemporada, me llaman, el gerente que había de los Ruiz Mateos, y me reúno con ellos y me fichan. Y llego en segunda B al Rayo, y la verdad es que me costó al principio, me costaba estar en los entrenamientos y no poder interactuar, y me costaba, iba a verlos con Pepe, pero el entrenador, pero me costaba bastante. Pero a medida que fueron pasando, pues nada, ya te digo, llegué en segunda B, ascendimos ese primer año a segunda A, a los 4 años ascendimos 4 años en segunda A, ascendimos a primera, y después nos quedamos 5 años en primera, que es el récord del Rayo en años en primera. Y ahora es más, se sufre, pero es diferente. El ser entrenador es la leche, ser entrenador es muy duro, la semana es bonita, pero el sábado, el día antes que se juega, el día después, es difícil, es muy duro, y me siento más cómodo ahora en los despachos. Yo me siento muy a gusto, la verdad. Cada vez que vengo me siento muy bien, y bueno, es reconfortarte, saber que perteneces a la parte muy importante de la historia de un club, que creciste con el club, que fueron caminos muy paralelos en el sentido de mi auge. Cuando yo más o menos anduve bien, el equipo anduvo bien. Entonces, el pertenecer a eso, el sentirte parte de una de las personas que hizo grande al Tenerife y que hizo un Tenerife recordado, para mí es muy bonito, y yo siento el cariño de la gente. Yo siento cuando voy por aquí en Tenerife o fuera, cuando me ve gente de Tenerife o del Tenerife, siento el cariño de la gente. Y uno nunca sabe, el fútbol es inestable y no sabes por dónde van a ir los caminos, pero sí que pienso que en algún momento se pueden volver a encontrar. Estoy orgulloso de muchas cosas, pero estoy muy orgulloso de haber cambiado la opinión de la gente, la opinión de todo el estadio, la opinión de la gente que en ese primer año me criticó, que es lo más complicado. O sea, hacer cambiar y no haberme venido abajo y seguir peleando y seguir tratando de ganar minutos cuando me tocó volver al banquillo, porque sí es cierto que, como decías, que Miera confiaba en mí a pesar de no estar jugando bien.
y todo eso yo me siento orgulloso de haber cambiado esa dinámica y de haberme convertido en una figura importante del Tenerife.